¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo no me voy a dar por vencido hasta que no vea claramente que queda de lado la idea que tienen muchos de volver a reinstalar el diferencial en materia de derechos de exportación entre la soja y sus derivados, que como les vengo diciendo hace tiempo, por suerte tengo muchos que comparten esta idea, o yo comparto la idea de muchos si quieren, es una transferencia de recursos desde los productores a el sector industrial, lo cual me parece a todas luces injusto, como fue durante los 40 años que tuvo vigencia, y hasta que en el 2018 el gobierno de Mauricio Macri decidió eliminarlos cuando Luis Miguel Echeverri era el ministro de Agricultura. Que fue una jugada realmente muy bien hecha, y de alguna manera se puso las cosas en su lugar después de que con ese dinero, o por lo menos con una parte importante de ese dinero que se transfirió, la industria aceitera lograra un desarrollo muy fuerte en la Argentina, sin el cual tampoco hubiese sido posible el crecimiento de la producción de soja que tuvimos, pero es cierto que desde hace prácticamente 10 años la producción de soja no crece como ha crecido en países como Brasil, como Estados Unidos, y como nosotros se los mostramos en un informe anterior. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Por qué volvemos a traer el tema acá? ¿Por qué en estas últimas horas otra vez se vuelve a hablar del tema? El lobby es muy fuerte, evidentemente la gente de Ciara se sabe mover en este sentido, tiene los recursos para hacerlos, y vemos que se informa a veces, no digo de manera malintencionada, pero sí, digamos que no se cuenta todo completo el panorama, y entonces mucha gente se puede confundir porque no todos tienen la posibilidad, no todos tenemos la posibilidad de conocer de todo. Prácticamente que conozcamos de todo no existe. Y esto es un tema muy delicado. Fíjense, por estas horas otra vez se vuelve a hablar del tema, y miremos lo que pasaba hace un año. 23 de agosto del 2019, informativo de la Bolsa de Comercio de Rosario, que claramente está muy vinculada a la industria aceitera por la zona en la que está, básicamente. Y porque además en aquel entonces su presidente era un aceitero, Alberto Paduan, uno de los importantes directivos que tenía en ese entonces Vicentín. Y el artículo de la Bolsa de Comercio de Rosario establecía que el crushing, la industrialización de soja, se afirma en julio, hace un año, logrando su mejor marca desde el 2015. Lo decía el 23 de agosto del 2019, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque además en aquel momento no existía ya el diferencial, que se había quitado en el 2018. Entonces, en julio del 2019 se había logrado uno de los niveles más importantes de industrialización sin el diferencial, era el segundo de la historia y era el mayor desde el año 2015, sin diferencial. Lo informaba la Bolsa de Comercio de Rosario en uno de sus habituales y muy buenos informes. Mostraba este gráfico en donde ustedes pueden ver el nivel del 2019, y abajo ven el nivel de cada uno de los meses, pero ahí lo tienen comparado el periodo abril-julio, porque abril-julio es donde inicia el año comercial de la soja. Fíjense, el 2016-2017 fueron 16,8, el 2014-2015 17,1, el 2015-16 16,1, 16,7 en 2013-2014, y los años que ven una caída muy fuerte es porque cayó la producción. Al haber menor producción, lógicamente, se cae el nivel de industrialización. Pero así, por ejemplo, en el 2008-2009 eran 12,5, es decir, los 16,5 del año pasado eran unos niveles históricos muy altos sin diferencial arancelario. Un año después, la misma Bolsa de Comercio de Rosario publica esta semana este otro informe donde dice que el crushing, la industrialización de soja de julio, cayó un 21,3% con respecto al 2019, cosa que es absolutamente cierto. Acá no podemos decir nada, es una parte de la realidad, y dice que es el segundo menor valor de los últimos 7 años, mientras que la exportación de poroto resultó la más alta de las últimas 4 campañas. Estos son datos reales, no podemos decir nada, pero acá muestra este gráfico también la Bolsa de Comercio de Rosario, donde ustedes van a ver. Es un gráfico muy parecido al del año pasado, al cual le han agregado algunas otras variables. La barra azul es el nivel de industrialización, el crushing como se dice, pero industrialización para que se entienda mejor. La barra anaranjada es el nivel de exportación de poroto,
lo ven, es inferior al 2015-2016, 2014-2015, es muy parecido, es inferior al 2013-2014, así que años en los que había diferencial arancelario, este año no lo hay. Es un poquito mayor al del año pasado, es cierto. La línea amarilla que cruza el gráfico arriba de todo es el promedio, no estamos muy por debajo del promedio histórico de todo este periodo, no histórico, sino de todo este periodo, y ven una línea, una especie de B que se hace allí, que es la relación gris, de color gris en la pantalla seguramente están viendo, que es la relación entre lo exportado y lo industrializado. Y ustedes ven que la relación de este año es muy parecida a la que hubo en el 2015-2016, cuando no había diferencial, es inferior a lo que hubo en el 2014-2015, cuando no había diferencial, es igual a del 2013-2014, cuando no había diferencial. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, a ver, no le podemos echar la culpa de esto al diferencial como algunos pretendieron en algunos artículos, ¿eh? Cuidado, no se equivoquen. Pero para completar el panorama, como yo les digo siempre, y como trato de fundamentar cada cosa que digo con datos, que pueden ser rebatibles si alguno tiene otros datos, por supuesto, les voy a mostrar un cuadrito que armamos en base a datos oficiales del Ministerio de Agricultura sobre la molienda de soja, la industrialización de soja, de 4 periodos distintos. 2015, año récord de producción de soja, 2017, año, entre comillas, normal, podríamos ser de los últimos. Esos 2 años había ese famoso diferencial entre lo que se pagaba por exportar grano y lo que se pagaba por exportar aceite y harina. 2019, donde ya ese diferencial no existía, y 2020, este año, donde ese diferencial no existe. Si ustedes miran el total del año, enero-julio, van a ver que en el 2015 se industrializaron 23,3 millones de toneladas, 25,7 en el 2017, 24,3 en el 2019 y 22,6 en el 2020. Uno mira así rápido, es decir, 2020 se industrializó menos. Tomemos el ciclo comercial, periodo abril-julio. En el 2015, 17,14, en el 2017, 16,76, en el 2019, 16,57 y 2020 cayó a 14,88. Hasta aquí, si nos quedáramos, diríamos, evidentemente algo está pasando, se está industrializando mucha menos soja. No es así, ¿saben por qué? Porque eso hay que compararlo con el volumen de la cosecha. La cosecha del 2015 fue de 61,4 millones de toneladas. Por lo tanto, a la fecha julio, fin de julio, se habían industrializado el 27,9 de la cosecha. En el 2017, con una cosecha de 55, se había industrializado el 30,5% de la cosecha. En el 2019, con una producción de 55,3, se había industrializado el 30% de la cosecha sin diferencial. Sin diferencial. Y en el 2020, sin diferencial, se industrializó el 30,4 de una cosecha que de los 4 ejemplos que estamos viendo fue la más baja, 49 millones de toneladas. Y algunos dicen que puede ser menos todavía. En definitiva, la realidad nos muestra que se está industrializando de la misma manera que en los años normales, cuando existía el diferencial y cuando no existía el diferencial. ¿Está claro? Es decir, no le echen la culpa al diferencial de lo que no es responsable. Si la industria aceitera está ganando menos dinero, es consecuencia del mercado. Del libre mercado, en donde todos pagan un impuesto absolutamente injusto, el 33%. Todos los productores. La industria no lo paga, La industria se lo descuenta al productor de su precio, como se lo descuenta al exportador. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El otro dato que les mostramos en su momento es las existencias que hay en el circuito comercial. Claro, en el circuito comercial entran también acopiadores y cooperativas, además de industria y exportadores. Y si ustedes ven, las existencias estaban a fines de julio apenitas por debajo de lo que había en el 2019. 900.000 toneladas menos. La producción fue de casi 6 millones de toneladas menos. Sin embargo, las existencias fueron las más altas de todo este ciclo, las segundas más altas. Es cierto, sí, insisto, en que en acopios y cooperativas todavía hay mercadería de parte de los productores, pero está en el circuito comercial, la mayor parte está entregada en la condición a fijar precio y todos sabemos, los que conocemos el negocio, lo que eso significa. Y para el final les muestro la estimación que hace el propio Ministerio de Agricultura respecto a cómo va a ser el comportamiento de la oferta y demanda a lo largo de este año. Fíjense ustedes.
arrancó el año con un stock de 4 millones, la última línea, arrancó el año con un stock de 4.650.000 toneladas, la producción fue de 49, como les dije, se va a importar alrededor de 4 millones de toneladas, que es más que el año pasado, pero menos que la campaña 2017-2018, donde fracasó la cosecha. Se van a exportar de poroto 6 millones y medio de toneladas. Entonces, ¿se va a procesar menos poroto de soja? Seguramente sí, porque la producción fue menor. ¿Se va a exportar menos poroto de soja? Seguramente sí, porque la producción fue menor. ¿Va a quedar más stock de soja? Probablemente también, porque los productores están reteniendo. Porque con los problemas que tenemos en materia cambiaria, con un precio que no está muy claro si puede subir o no, con todos los condicionantes que hay en el mercado interno, es lógico que retengan soja. Si se arreglara todo eso, o la industria aceitera estaría dispuesta a pagar más, a lo mejor esa soja aparece y entonces en vez de quedarse en los stocks de los productores, se procesa. Pero es una cuestión de oferta y demanda, muchachos, hay que pagar más la soja y a lo mejor la soja aparece. Ahora, como algunos me decían, te metés con la industria aceitera y no decís que hay otros sectores que están también, de alguna manera, recibiendo un subsidio de parte de los productores. Es cierto. Siempre les dije, y por eso siempre les digo, que los derechos de exportación son en realidad un impuesto a la producción porque lo pagan todos los productores, inclusive aquellos que venden mercadería al consumo interno. Vamos a ver a qué me refiero concretamente, a ver si los puedo explicar este poquito tiempo que me queda. Trigo, por ejemplo. Se producen 19,7 millones de toneladas este año, se exportan 12,2, al consumo interno irán 6,5, de los cuales 5,5 van a consumo interno como harina de trigo y el resto, 1 millón, se exporta como harina de trigo. Aproximadamente esos son los números. Lo que se exporta como harina de trigo paga un derecho de exportación diferencial, paga 7% en lugar de 12%, pero yo digo, tomemos los 6 millones y medio que van a la industria molinera en este caso. Después, lo que hace la industria molinera es otro tema que lo vamos a hablar también. El 12% del precio de exportación del trigo, tomé el precio de exportación de la nueva cosecha, son $225. Bueno, da $27 por tonelada. Lo multiplicamos por los 6 millones y medio que van para consumo interno y ahí quiere decir que los productores locales están en teoría dejando de recibir $175 millones que van al consumo, sea industria o consumo directamente. Les dije, hay 1 millón que va a exportación, por lo cual paga 7% la industria molinera. ¿Tiene esa transferencia? Sí, es cierto, por agregar valor. Agrega más la industria molinera que la industria aceitera, eso no es duda. Pero además de eso, la industria molinera hoy está jugando con precios máximos. Y entonces está pagando por el trigo más que la capacidad de pago del exportador para conseguir ese trigo que le está faltando, está limitado en subir el precio de la harina, por lo tanto gran parte de eso que los productores están dejando de recibir no se lo queda a la industria molinera, una partecita puede ser que se la quede, pero la mayor parte va al consumidor, va al pueblo, va a la población, que no está bien tampoco, se aclara, porque partimos de la base que los derechos de exportación no está bien. Si el Estado quiere subsidiar determinados consumos o determinadas actividades, esos recursos deben salir del presupuesto general del gobierno, no del bolsillo de los productores únicamente. Pero, insisto, partimos de la base que el derecho de exportación como concepto de política está mal. Lo mismo pasa el maíz. El mismo ejemplo es el maíz. Son $250 millones entre lo que se exporta realmente, 38 millones y medio probablemente, 12 millones y medio van a consumo, sin considerar el consumo directo de parte de los productores, pero en ese consumo están los polleros, los lecheros, los productores de cerdos, los productores de carne vacuna, los productores de carnes en general, que le dan de comer maíz a sus animales. Entonces, en realidad es un subsidio que los productores de maíz le dan a otros productores. ¿Está mal? Claro que está mal, porque no se les puede sacar a unos para darles a otros dentro de la misma cadena, pero está mucho más distribuido, no son 5 o 6, no son 5 o 6. Es cierto que lo que se exporta también paga derecho de exportación, la carne paga 9%, bueno, el tema es mucho más aceptable dentro de lo no aceptable. Más aceptable dentro de lo no aceptable. Y también el girasol, en donde hay una parte que va a consumo interno, una parte que se exporta, bueno, ahí prácticamente no se exporta como semilla, me refiero al aceite, una parte va a consumo interno y una parte se exporta, es distinto, y ahí está
es un mercado muy poco transparente, es muy difícil de determinar. Pero también es cierto que ahí hay una quita que se le hace a los productores para mercadería que va al consumo interno. La diferencia es a quién se destina esa mercadería que va a consumo interno. Hoy en este momento, tanto los consumidores internos de trigo como de maíz están pagando más, por lo tanto el derecho de exportación que le están descontando, que no deberían descontarle nada, pero digamos el que le están descontando es mucho menor. ¿Se entiende? Porque tienen que pagar más para conseguir la mercadería. Espero que haya quedado más o menos claro la diferencia entre destinar un derecho de exportación diferencial, porque acá también los que consumen soja en el mercado interno tienen un subsidio del 33%. En el caso del maíz, los productores de etanol también tienen un subsidio. Es decir, que sale del bolsillo del productor. ¿Pero por qué? Porque de movida, lo dijimos en la primera vez que hablamos de esto, hace unos 10 días atrás, tenemos claro que lo que no deben estar son los derechos de exportación. Y que la única manera de que aumente la producción de trigo, de maíz, de soja, de girasol o de rabanitos es eliminar derechos de exportación para todos los productores de la misma cadena, todos iguales. Y después a competir, Y si hay alguien que está preparado para competir es la industria aceitera. La industria aceitera bien manejada, ¿no? No es culpa del diferencial que se cayó Vicentín, o se está cayendo, o no sé qué va a pasar. Pero no le echen la culpa al diferencial, se los repito una vez más. Como tampoco le echen la culpa al diferencial si se exporta más poroto. También hay un mercado mundial que juega, y ese mercado mundial de repente dice, a lo mejor hoy quiero más poroto que harina o aceite. Y si no, bueno, búsquenlo el mercado, no esperen que les vengan a comprar. De hecho, ustedes saben que Brasil y Estados Unidos, como yo les mostraba días pasados, exporta en proporción muchísimo más poroto de aceite y harina, y a los productores de esos países no les va nada mal. De hecho, duplicaron o triplicaron su producción en el mismo tiempo que la Argentina estuvo estancada.